esta díada, esencia acto de ser, le voy a poner EAS, esencia acto de ser. Yo creo que puede proporcionar algo de manera muy interesante. Ya dijimos que explica identidad y explica diversidad. O sea, soy lo que soy por la esencia y no soy lo que no soy por la esencia. ¿Sale? Pero hay algo interesante de la acto de ser. ¿Ok? Que es lo siguiente. Voy a ir con un ejemplo que no he explicado durante mi curso. La taza. No, no vas a decir, este cuate no conoce otra cosa en la existencia que las tazas de café. Mira, a veces pensamos la esencia de esta manera, como la taza, y el acto de ser como el agua que se vierte sobre la taza. De manera que el acto de ser queda limitado, constreñido al límite que le impone la propia taza. ¿Ok? Y podríamos decir que sí. En cierta manera, la esencia representa un hasta aquí del ente. ¿Ok? Si la esencia es pequeñita, el ser no podrá desplegar su esplendor. ¿Sale? Porque la propia esencia le limita. Por tanto, si usted me pregunta, René, tendremos que decir, ¿qué es la esencia? Un principio de definición. Por tanto, es un principio que nos hace ser lo que somos y no ser lo que no somos. Pero también es un principio de limitación. Limitación. Pone límite al ser. Porque, por cierto, ahora sí, vamos con nuestra hipótesis, René. Un ser, sin decir qué, simple, un ser, ¿podría ser vivo? ¿El ser tiene la capacidad de vivir? Sí, sí. Ahora, en este caso de la taza, ¿el ser es vida? No. ¿Se fija? Este ser está tan conseguido. Bueno, imaginemos que ponemos ahora una planta. No tengo plantas en mi oficina. Bueno, pongo una planta. Ser, ¿podría ser conocer? Sí. Una de las formas más bellas de ser, de existir, es conocer o amar. Bueno, vamos a poner conocer. Y la planta no conoce, no tiene esa apertura. Pero un perro sí, sí conoce. Ahora ponemos al perrito. Entonces ya tenemos la taza, la planta, el perrito, el cachorro perro. ¿Ser podría ser amar y sacrificarse por? Sí, 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 también ser. Hipotéticamente ser también podría hacer eso, pero la taza no permite esa expresión, esa potencia, esa altura del ser. Porque la esencia que la ha hecho taza, le ha hecho no ser lo que no es. He insistido mucho en esta sesión que esencia no solo es lo que hace ser, sino lo que no hace ser lo que no es. La esencia es un principio de limitación. Por tanto, existir en mí, ahí le va. Vamos a poner, permíteme pensar que soy un poco más que un cachorro. Entonces, la taza, la planta, el cachorro, el perro y Jorge. En mí existir, ser, es pensar. En mí ser, existir, es amar. En mí existir es caminar, es respirar, es tomar entre mis manos. En mí existir, en mí el ser hace más cosas y realiza más. En mí el ser es más excelso que en una taza. Pero también el ser es limitado. Fíjese, en mí el ser está localizado. Vamos a poner una característica, localizado. Localizado quiere decir que mi ser está aquí, no allá, no con usted, no al lado de usted. Estoy localizado por estas condiciones somáticas. Pero si yo fuera un ángel, no tendría esa limitación a estar constreñido a un espacio. Por tanto, podía estar con usted y al lado de Ruth. Más aún, no tendría que estar al lado de, porque los ángeles no están. Porque estar solo es un verbo que se aplica a la materia. El ángel es, no está. Si está, si le aplicamos el verbo estar, es imperfectamente, analógicamente, pero no formalmente.
¿Hasta aquí voy bien? ¿Sí? Por tanto, el ser tampoco crea que yo soy el non plus ultra, el superhéroe Marvel de la existencia. No es cierto. En mí el ser también se da de manera chaparra, localizado, finito, imperfecto. En un ángel se da de manera más excelsa el ser. Fíjese, su existir es sin caducidad. No mueren. Y sin localización. Perdónenme, eso sí es existir. O sea, imagínese un pensar y amar sin tiempo y sin lugar. ¿No le parece más bello? ¿Más hermoso? ¿No serías una existencia excelsa? Y sin embargo, no lo pueden todo, ni lo son todo. Muy bien. Si la esencia entonces es un vaso constriñente, limitante, y a manera que ese vaso crece, crecerían las posibilidades de expresión del ser mismo y su perfección. Pues bien, Dios, por el razonamiento que acabo de decir, no puede tener esencia. ¿Queda claro esto? Porque si lo tuviera, tendría un principio no solo de identificación, sino también de limitación. Y como la esencia es las dos cosas, ¿qué hizo Santo Tomás? Bueno, si lo tomamos como un principio de identificación, bueno, esencia en un sentido positivo de identificación, Dios es ser puro, ¿ok? Su esencia sería existir. Pero si lo tomamos como en un sentido de limitación, tenemos que decir, Dios no tiene esencia, ¿ok? Bien, pero entonces, quiero decirle algo. Dios, que es ser sin más, ser infinitamente ilimitado, ser sin restricción, ha participado el ser de manera, ha participado el ser a sus criaturas. En unas criaturas el ser reluce más, pero en otras el ser esplandece. Esas criaturas son las personas creadas, donde ser es muchísimo más excelso que cualquier otra cosa. Como dije, en mi ser significa pensar, amar. ¿Se acuerda aquella actividad de, dígame los 10 verbos sin los cuales su existencia no saldría? Pues usted dijo algo muy bonito. Dijo, conocer, aprender, amar, convivir, servir. Pues en nosotros eso es ser. Hasta allí llega el ser. En otras criaturas, ser no puede ser eso. Si en mi ser llega a las cotas más altas, es porque tenemos un acto de ser potentísimo, impresionantemente. Perdónenme usar ya por último de esta diapositiva un ejemplo físico. Siempre los efectos físicos tienen un problema cuando hablamos de metafísica. Son meras metáforas. Y se lo voy a tomar prestado a otra Santa Carmelita, que es Santa Teresita. En un manuscrito, no sé si ven, dice lo siguiente, que son tacitas pequeñas, ¿no? Como si nosotros fuéramos continentes, contenedores, tacitas chiquitas y otras tazotas más grandes. Toda la realidad recibe como don el ser de Dios. Esa es la creación, pero lo recibe de manera contenida. Incluso nosotros, que somos sus hijos, recibimos el ser de manera contenida. En nosotros está también ensanchar ese continente. Nuestra libertad, René, está ensanchar eso. Eso recibido también libremente se puede ensanchar. Pero el ser llega hasta allá. Ok. Entonces llega una pregunta que uno se pregunta con Santa Teresita o con San Agustín. ¿Cómo es que recibimos el ser? Y sin embargo, no somos Dios. ¿Cómo es que el ser nos es dado y sin embargo, nos es dado por Dios? Dios nos ha participado del ser y sin embargo yo no soy Dios y parte de Dios, ¿no? Entonces, yo creo que aquí viene un tema interesante, ¿no?
Dios es una fuente inagotable del ser, como fuente. Él da ser. Su don principal es el acto de ser. Lo regala, realmente, regala. Sin él menguar, sin él agotarse. ¿Ok? No es que nosotros seamos parte de la esencia divina, sino que el acto de ser fue dado de manera limitada por aquel que lo tiene de manera ilimitada. Y entonces podríamos sostener una metafísica creacionista, donde distingamos creador y criatura, y sin embargo decir que Dios nos ha participado el don más bello que tiene, ser. Pero al ser participado, yo lo recibo de manera limitada e imperfecta, caduca. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Pues a mayor perfección, mayor intensidad del acto de ser. Y a mayor intensidad del acto de ser, mayores posibilidades y capacidades. Y nuestra esencia sería una tacita más grande, rica, capaz de hacer cosas realmente hermosas. Por ejemplo, lo que casi no vemos en la naturaleza, el hombre podría ser una excepción de la naturaleza por la riqueza del acto de ser. Voy a decir una, morir por. Morir por es una capacidad que solo tiene la persona humana. Bueno, la persona no las plantas. Se mueren de sequedad o de un veneno, pero no se mueren por o para alguien que aman, ¿no? Bien, pues con esto creo que dado el tema de la participación y la esencia como principio de limitación y cómo esto puede hacer compartir Dios como ipsum actus, ipsum esse subsistens, es ser subsistente del cual mana el ser. Y sin embargo, el ser es recibido y acogido por la criatura, salvamos la diferencia creador-criatura, y no es que seamos parte de la divinidad, sino que Dios nos ha participado.